Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Hoy, hoy estoy nervioso, os digo, estoy nervioso. Fijaos que en un grupo de control hemos tenido la oportunidad de entrevistar a mucha gente muy interesante, muy importante, para la cual muchas veces profeso gran admiración, pero a pocas personas puedo estar tan agradecido como la persona que vamos a tener hoy aquí el privilegio de tener y poder charlar sobre una cuestión que sabéis que para mí es un caballo de batalla, es una responsabilidad moral, se puede decir, por mi historia personal bueno, pues porque considero que es el epicentro de todo lo que está ocurriendo, ¿no? De todo el desarrollo de esta tecnocracia global encuentra precisamente en el Estado de Israel el mejor banco de pruebas, el centro neurálgico de operaciones financieras, en fin, y todo ello, bueno, pues gracias a una idea, ¿no? La idea del sionismo, esta idea nacional del pueblo judío que pretende superar a la propia religión, creando una suerte pues de identidad nacional que poco a poco va derivando en la raza, ¿no? En la idea de la raza, un planteamiento bueno, pues que encaja perfectamente con las leyes de Nuremberg, las leyes raciales de Nuremberg de Hitler, ¿no? En el año 35. Bueno, pues toda una paradoja histórica, y para ello vamos a tener aquí, como decía, una de las personas a las que más agradecido puedo estar, porque en aquellos tiempos oscuros de la pandemia, en aquellos momentos en los que Bea y yo empezamos a desarrollar la necesidad de crear un espacio como el que tenemos ahora, en el que pudiéramos, bueno, pues expresarnos en libertad, ¿no? Después de haber sufrido censura en YouTube, de ser desmonetizados por Google, y empezamos a crear la necesidad de pues tener un espacio propio, ¿no? En beatalegón.tv, donde pudiéramos colgar nuestros vídeos sin que viniera nadie a censurarlos. Y en aquellos tiempos en los que parecía que nos estábamos volviendo locos, que tu estatus médico era una cuestión a confesar y no a compartir o a guardar en la intimidad de tus datos personales, en aquellos momentos en los que, bueno, pues señalar la verdad de los hechos se convertía en una cuestión revolucionaria prácticamente, pues teníamos cada tarde la oportunidad de escuchar a César Vidal y a Lorenzo Ramírez, y aquello para mí, y lo digo sin ninguna exageración y sin ningún ánimo de sonrojar a nuestro invitado, pero aquello para mí supuso un ancla a la cordura, un espacio para el discernimiento bueno, pues para poder colocar la verdad de los hechos en un momento en el que se nos era arrebatada, ¿no? Así que, bueno, pues voy a hacer una presentación breve, no necesita presentaciones, pero César Vidal, bueno, es historiador, es escritor, es periodista, presentó La Linterna durante 20 años, es doctor en historia, doctor en teología, doctor en filosofía, licenciado en ciencias bíblicas, jurista, bueno, habla varios idiomas, lenguas clásicas también. Bueno, es verdaderamente un dechado de virtudes intelectuales, y hoy tenemos la fortuna de poder charlar con él sobre esta cuestión que tanto me ocupa y me preocupa, que es el sionismo. César Vidal, ¿cómo estás? Bueno, encantado de estar aquí y además muy agradecido por esa presentación que has hecho, que a mí me parece generosísima, vamos, me parece rebosante de gentileza, pero de todas formas te la agradezco mucho. Bueno, creo que lo hago extensible a muchas de las personas que nos están viendo ahora en directo, porque no era verdaderamente un oasis de discernimiento, un oasis de cordura, lo sigue siendo, pero quizás ahora vemos cómo, bueno, eh, gente que en otros momentos estaba más callada se va acercando poco a poco a determinadas posiciones, a determinadas posturas, ¿no? Que no son posturas pro Rusia ni pro Palestina, sino pro verdad, ¿no? La verdad de los hechos. Bueno, antes de empezar a Sí, entrar en el tema, sí, si me permites parodiar por una supuesto, canción, no estábamos locos, sabíamos lo que decíamos, exacto. que es casi lo que podríamos decir de lo que ha sido la trayectoria de estos años. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso, ya no solo histórico, sino también de la actualidad, ¿no? De cómo esta idea del sionismo, ha cristalizado en
en este ente estatal, ¿no?, llamado Israel, que, bueno, a veces se suele decir, ¿no?, que la Primera Guerra Mundial, lo señalasteis vosotros en un magnífico especial que hicisteis sobre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, las dos, y cómo la Primera Guerra Mundial trajo consigo el germen de la Segunda, ¿no?, la semilla de la Segunda Guerra Mundial. ¿Es la creación del Estado de Israel esa semilla para la Tercera Guerra Mundial? ¿Cómo pudo ser? Pues me gustaría creer que no, ¿eh? Yo sé que hay gente que cree que sí, que incluso le excita esa posibilidad porque piensa que efectivamente estaríamos a las puertas de gravísimos acontecimientos escatológicos, pero sinceramente me gustaría creer que finalmente el sentido común, la justicia, realmente va a prevalecer y no nos vamos a ver en una tesitura de ese tipo. Bueno, antes de meternos en harina, ¿cuántas veces te han llamado antisemita en el último mes? Bueno, últimamente bastante menos, ¿eh? Yo creo que hubo un momento efectivamente durísimo al poco del inicio de la guerra de Gaza, porque bueno, habían tocado el silbato, todo el mundo era llamado a filas y solamente podías ir en una dirección. Y entonces cualquier tipo de cuestionamiento de lo que había sucedido en ese ataque de Hamás, cualquier tipo de cuestionamiento de la actitud del gobierno de Netanyahu y de la respuesta del gobierno de Netanyahu, bueno, pues se suponía que era una manifestación clarísima del antisemitismo más repugnante. Entonces, bueno, pues eso era algo que tenías que oír a diario y bastantes veces. El paso del tiempo hace que finalmente determinadas posiciones acaben templándose siquiera por lo que va saliendo a la luz. Y realmente lo que ha ido saliendo a la luz de esta guerra de Gaza hay que atribuir su mérito de manera muy fundamental a la propia prensa israelí. Es decir, la propia prensa israelí, que hacía años que llevaba denunciando que el gobierno de Netanyahu había financiado con millones de dólares a Hamás, pues fue la primera que dijo que durante 8 horas se impidió que el ejército de Israel actuara, que cuando en un momento determinado actuó, pues posiblemente muchos de los muertos fueron muertos debido al fuego también del ejército israelí, que efectivamente aquí había una segunda intención por parte del gobierno de Netanyahu que pasaba por las materias primas que hay enfrente de Gaza, pero también por el territorio de Gaza. Bueno, cuando todo eso ha ido saliendo a la luz, se han sumado los testimonios, han ido apareciendo pruebas y más pruebas y las han publicado los medios israelíes, ya eso de llamar antisemita resultaba más complicado. Entonces, ocasionalmente hay alguien que todavía se le escapa y te llama antisemita o te llama judeófobo, pero yo he podido comprobar que a medida que pasaba el tiempo siempre hay alguien en la misma red social que le dice usted no sabe lo que está hablando, entérese de lo que habla, es usted un ignorante, etcétera, ¿no? Pero es verdad que lo que fueron, yo diría, los primeros meses después del ataque de Hamás y de la respuesta del gobierno israelí fueron muy duros. Sin lugar a dudas. También una cosa que es bastante paradójica es el hecho de que, bueno, son los medios israelíes precisamente los que más pluralismo informativo demuestran, ¿no? Sobre todo con esta cuestión, precisamente la cuestión que atañe a la acción militar de Israel en la zona. Y bueno, los que solemos ir a medios israelíes, bueno, encontramos en Israel precisamente una pluralidad informativa que aquí verdaderamente solo se puede soñar, porque es así. aquí hay una idea monolítica. Y esto me recuerda a una charla que le vi a Ilan Papé, ¿no? El que decía, bueno, cuando hablaba de cómo sacó los papeles en los que fueron desclasificados a finales de los 70, a principios de los 80, y hablaba de, bueno, de cómo había documentado la limpieza étnica de Palestina, y decía él, tenía amigos historiadores palestinos que sostenían fundamentalmente lo mismo que él, ¿no? No necesitaban ir a la historiografía para documentarlo porque podían ir a sus tíos, a sus abuelos, a sus familiares para hablar de ello, ¿no? Y entonces decía Ilan Papé, es que a vosotros no os van a hacer caso porque sois palestinos, sin embargo a mí sí me van a hacer caso, ¿no? Parece que el antídoto para que no te llamen antisemita es mencionar a Times of Israel o a Haaretz o al Jerusalem Post. Bueno, por lo menos controlan algo más la virulencia de los que tienes enfrente. Y Ilan Papé además ha sufrido en carne propia lo que es contar la realidad histórica porque se ha tenido que exiliar de Israel. Es decir, al final le hicieron la vida imposible y tuvo que marcharse. Pero no
cabe la menor duda de que es uno de los que ha realizado un gran aporte historiográfico, porque cuando se desclasifican en los años 80 documentos del inicio del Estado de Israel y de la Guerra de Independencia, es el que accede a ellos, son documentos en hebreo, los publica y claro, lo que aparece, como es por ejemplo la ejecución del Plan Dalet, es absolutamente pavoroso, porque el Plan Dalet es un plan de limpieza étnica que no tiene la menor discusión. Ha habido gente que ni siquiera ha tenido la suerte de que se pudiera publicar. Pensemos, por ejemplo, que la matanza de Tantura, que es una pequeña aldea palestina sobre la que se hace un documental que hemos estado proyectando en cesarvidal.tv, bueno, pues el que escribe una tesis doctoral sobre ese tema, finalmente, exactamente, le acaban quitando el título de doctor, le hacen la vida imposible, le destruyen la salud y bueno, lo de Tantura al final ha emergido en un documental, pero esto ha tardado en llegar a la luz durante décadas. Es decir, es muy complicado, dentro de Israel es muy difícil y fuera de Israel es imposible porque efectivamente caen sobre ti acusándote además de antisemitismo. Pero también tengo que decir, Carlos, y esto creo que es obligado, que algunas de las personas que me han felicitado más por la labor informativa y de análisis que hemos hecho tanto en La Voz como en César Vidal Televisión han sido judíos. Y en muchos casos judíos religiosos y en muchos casos judíos que consideran que el sionismo está causando un daño a los judíos en todo el mundo verdaderamente inenarrable, que le está robando su alma al judaísmo. Cosa, dicho sea de paso, de la que yo soy consciente hace ya bastantes años. Aparte es que, claro, tú tienes una situación privilegiada porque vives además en Estados Unidos desde hace ya muchos años y claro, en Estados Unidos se da la paradoja, ¿no? Estados Unidos yo creo que encarna un poco la contradicción sionista, ¿no? El sionismo surge, y ahora entraremos en materia, ¿no? Pero surge precisamente la necesidad de asimilarse a las sociedades europeas en las que se desarrollaban las comunidades judías, ¿no? Y bueno, en Estados Unidos precisamente es, digamos, encarna la contradicción porque, porque Estados Unidos demuestra que la diáspora no es, digamos, un estado natural del judaísmo, ¿no? En Estados Unidos hay una gran cantidad de judíos asimilados, cosa que aquí igual en España resulta extraño porque ciertamente la comunidad judía española es muy pequeña y no hay Sí. prácticamente distinción entre sionismo y judaísmo, pero sin embargo en Estados Unidos sí que está muy clara la diferencia entre los judíos asimilados, que son fundamentalmente seculares, pero son fundamentalmente estadounidenses, los judíos religiosos de pues, congregaciones como los judíos por la Torá o Neturei Sí, Karta. sí. Entonces sí que se ve claramente lo que es la fricción natural del sionismo con respecto a bueno, pues, el pueblo judío del que pretende arrogarse la representatividad, ¿no? Sí, vamos a ver, en el caso de España además es un fenómeno relativamente reciente porque la mayor parte de la comunidad judía en España son sefardíes, son de origen marroquí, es decir, son judíos que estaban o en la zona francesa o en la zona española del protectorado de Marruecos y los judíos marroquíes inicialmente son muy opuestos al sionismo. O sea, consideran primero que eso les pilla tras mano, esto es un invento de los askenasíes del este de Europa, no tiene nada que ver con nosotros y además incluso nos parece un peligro porque puede hacer que se tambalee lo que nosotros deseamos, que es integrarnos de pleno derecho en una sociedad como la francesa, en menor medida la española. Y de hecho, la Alliance Israélite Universelle, que es la gran organización de los judíos en Marruecos, estuvieran en la parte española o en la parte francesa, durante mucho tiempo ve con muy malos ojos al sionismo. Es decir, estos son unos revoltosos que vienen del este de Europa y que aquí nos están moviendo la barca cuando nosotros queremos ser franceses de religión judía, si se quiere, o judíos, pero franceses. Y llegan estos con toda esta historia y nos están complicando la vida. Eso es algo que empezará a cambiar, sobre todo a partir de la independencia de Marruecos, con matices, que va a repercutir en España, pero originalmente no era así. Es decir, la gente que ahora forma la comunidad judía en España y es de origen marroquí, de origen sefardí, no está siendo fiel a lo que pensaban sus padres, sus abuelos o sus bisabuelos. Este es un aspecto importante.
En el caso de Estados Unidos, eso todavía se ha marcado más, porque los judíos desde un principio se integraron en este país muy bien. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando llega la Guerra Civil Americana, el ministro de Economía, el ministro de Finanzas de la Confederación, era un judío, que se llamaba Judah Benjamin, y que cuando acaba la Guerra Civil y la pierde el sur, decide emigrar a Europa. Pero eso da una idea de hasta qué punto estaban muy integrados tanto en los estados del norte como en los del sur. Y de hecho, hasta la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, el sionismo es muy excepcional y el sionismo además es mal visto. Es decir, la gran confederación de rabinos judíos en Estados Unidos es muy claramente antisionista. Tiene incluso personajes como es el caso de Judah Magnes, que es absolutamente contrario al plan de partición, absolutamente contrario al sionismo, y es uno de los fundadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén o del Joint, que es la gran asociación, la gran organización de beneficencia judía americana de carácter internacional. Eso cambia aquí en Estados Unidos, pero nunca han conseguido que el sionismo sea el punto de vista de todos los judíos. Hay muchos judíos seculares que están horrorizados frente a ellos. Bueno, a la gente le sonará Norman Finkelstein, pero es uno de tantos que están horrorizados ante el sionismo, y junto a esos judíos seculares, pues hay judíos que son religiosos y que consideran que el sionismo es una blasfemia, porque en última instancia será el Mesías en su día el que devuelva a los judíos a Tierra Santa, el que cree el reino, etcétera, el que restaure el reino de Israel, y pretender dejar a un lado al Mesías y a Dios para sustituirlos, pues evidentemente es algo blasfemo. Y esa es la pluralidad muy extendida de lo que sería la sociedad judía americana. Me vas a permitir que comparte una anécdota, porque claro, bueno, muchas de las personas que nos están viendo ahora quizás lo sepan, pero bueno, yo estudié precisamente en el Colegio Judío de Madrid, el Ibn Gabirol, y era un colegio francés, porque efectivamente, como está diciendo César, la mayoría de los sionistas, los sefardíes, que habían vuelto a España, porque Franco no tenía buena relación. Tenía una relación, bueno, no tenía una relación mala del todo, pero por debajo. Era ambigua, sí. Era ambigua. Sí. Entonces se fueron instalando aquí y eran fundamentalmente laboristas, ¿no? De la tradición, pues de Golda Meir y tal. Y poco a poco habían ido aceptando el sionismo, pese a que cuando los marroquíes, los argelinos judíos sefardíes, que hablaban ladino además, se trasladan a Israel, son obligados a convertirse un poco a los usos y costumbres askenasíes, ¿no? Porque, digamos, los sefardíes tenían incluso su propio kiddush, tenían, bueno, diferencias litúrgicas notables. Su rito es distinto del rito askenasí. Incluso habían adaptado el ladino, ¿no? Ni siquiera utilizaban el hebreo, que era un idioma pues prácticamente en desuso, ¿no? Es curioso porque, por ejemplo, para la gente que tiende a creer la propaganda del gobierno israelí de turno y no se da cuenta de que la realidad es muy distinta, yo he tenido ocasión de ver cómo la embajada israelí en Estados Unidos torpedeaba la posibilidad de tener un festival de cine israelí, que tú dices, ¿pero por qué? Bueno, pues muy sencillo, porque el cine israelí, con todas las limitaciones que pueda tener, ha sido muy crítica con muchos aspectos del Estado de Israel, que el Estado de Israel no queda bien parado, la sociedad israelí, en algunos de esos retratos cinematográficos. Y, por ejemplo, uno de los temas que se ha tratado, pero desde los años 50 en el cine israelí, es el hecho de la discriminación que sufren los judíos sefardíes en relación con los judíos askenasíes. Generalmente se ha tratado en forma de comedia, pero de una manera tremenda. La película Shabazz, que es una película que yo creo que consagra como actor a Haim Topol, al que todo el mundo conoce por El violinista en el tejado, pero que tenía ya una trayectoria de actor muy anterior, pues es la triste historia de ese judío que viene, no sabemos si de Marruecos, de algún lugar del norte de África, y que es discriminado, como son discriminados todos los sefardíes que llegan a Israel, porque quien controla la política en Israel son askenasíes. Pero Casablanca, que es una película de inicios de los años 70, un musical bastante divertido, el tema fundamentalmente de fondo es la discriminación de los judíos sefardíes en el Estado de Israel.
y cómo, por supuesto, los askenazíes se consideran superiores, ven muy mal la idea de que alguien de la familia contraiga matrimonio con un sefardí y discriminan a los sefardíes. Eso, por supuesto, la propaganda sionista no lo va a contar nunca, pero eso es algo que aparece en la prensa, en el cine y en la literatura israelí cada lunes y cada martes. Claro, aparte, bueno, y qué decir de los mizrajíes, ¿no? Que los mizrajíes eran Claro, fundamentalmente árabes sí. culturales, en el sentido de hablaban árabe, tenían acento árabe, ¿no? Y bueno, el esfuerzo que se hizo desde las élites israelíes del recién creado Estado por pues, evitarles el acento, evitarles sus tradiciones, ¿no? Las ropas que utilizaban incluso. Y de hecho, una cosa que la gente no sabe, que es cuando los sefardíes y los mizrajíes empezaron a mudarse a Israel, al principio se les rociaba con DDT, porque, Sí. bueno, pues que vaya usted a saber qué clase de enfermedades traerían, ¿no? En fin, Bueno, vamos y a... de hecho era gente tan de segunda que, por ejemplo, como al Estado de Israel quería ir poca gente, pero este es un problema de los judíos que viene del siglo VI antes de Cristo, que a la hora de marcharse allí la mayoría prefiere quedarse fuera porque considera que está mejor fuera de Tierra Santa que en Tierra Santa, por denominarla así. En el caso, por ejemplo, de los judíos iraquíes, los servicios secretos israelíes provocan atentados de falsa bandera contra esos judíos a los que dan muerte para provocar una fuga. Y esto lo han contado precisamente judíos iraquíes, es decir, nosotros vivíamos magníficamente en Irak, ganas de marcharnos de Irak, ninguna. Llevábamos muchos siglos viviendo en Irak y los servicios secretos israelíes provocaron atentados de falsa bandera en los que murieron judíos y que tuvieron como consecuencia, bueno, pues que mi familia se asustó y acabó llegando a Israel. Y luego los testimonios de algunos de ellos, sus memorias, son los de una comunidad muy discriminada dentro del Estado de Israel porque no pertenecían a los askenazíes. Claro, aparte hay una cuestión importante, ¿no? Que es el momento en el que se crea el Estado de Israel por la vía de los hechos y contra la población y bueno, la limpieza étnica que se provoca, claro, los judíos que vivían en países árabes como por ejemplo Irak o Yemen o así, bueno, pues empiezan a sufrir pogromos precisamente debido a esto, ¿no? A la relación, la idea de la doble lealtad, ¿no? De los judíos siempre con respecto al Estado de Israel y eso ha derivado, paradójicamente, en una cuestión que es que los misrajíes y los sefardíes ahora son mayoritariamente votantes del Likud o del sionismo religioso, ¿no? Todavía más a la derecha, entendido derecha o izquierda, si sirva el código todavía del eje derecha-izquierda, y fueron precisamente los que favorecieron la llegada al poder de Begin, ¿no? De Menachem Begin, precisamente. Bueno, y después de Netanyahu, pero también con el respaldo de nuevos sedimentos de inmigración judía que van llegando y que no forman parte de esos askenazíes privilegiados. Es decir, ¿qué hace que, por ejemplo, un judío que viene de la antigua Unión Soviética se identifique con un judío del norte de África y vote al Likud? Pongo por caso. Pues hombre, muy sencillo, que no forman parte de ese sustrato askenazí de mayoría socialista o de mayoría laborista, que es el que construye mayoritariamente el Estado de Israel. Y entonces es la gente que llega y que dice, bueno, aquí hay una posibilidad de ir escalando puestos socialmente. Ya se desengañarán, pero efectivamente hay esa creencia y hay un respaldo a determinadas fuerzas políticas, ¿no? Ciertamente. Bueno, vamos a meternos ya en la cuestión histórica de fondo. Podríamos realmente ir mucho, mucho más atrás, ¿no? Podríamos hablar de todo el mito de la diáspora y toda esta cuestión. Lo podemos mencionar si quieres más adelante. En este sentido, mi gran fuente ha sido, bueno, la tetralogía de Shlomo Sand sobre el pueblo judío, ¿no? Que yo recomiendo desde aquí. Es un libro aparte muy fácil de leer y verdaderamente muy interesante. Pero vamos a ponernos en el momento en el que Napoleón toma el poder en Francia y cómo empieza a haber una serie de relaciones y conversaciones hasta llegar al famoso Gran Sanedrín, ¿no? Y cómo decía aquello Napoleón de queremos que los judíos sean franceses, estoy hablando un poco de memoria, pero lo que no queremos es que los judíos se conviertan en un Estado dentro del Estado, ¿no? Sí. Los judíos, para los judíos como individuos todo, como nación
dentro del Estado francés, nada. Entonces, claro, ¿cómo surge la Haskalah, la famosa ilustración judía, y empieza a crear esta suerte de ciencia del judaísmo, como para tratar de, bueno, digamos, utilizando los textos bíblicos y tal, convertir la historia del pueblo judío en una historia asimilable a otras historias, y cómo eso empieza a construir la idea nacional. Sin embargo, Mendelssohn y todos estos escritores, Luns, todos estos escritores de la Haskalah judía, lo que pretendían realmente era favorecer la asimilación, ¿no? Sí. Acercar a los judíos a la modernidad y dejar de suponer, digamos, un problema, ¿no? El problema judío que se llamaba, o la cuestión judía. ¿Cómo percibes tú esta paradoja, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay toda una época realmente muy larga, que es la Edad Media. Estamos hablando en términos generales, pues de un milenio largo, en el cual efectivamente hay una serie de leyes discriminatorias contra los judíos. Aparece el gueto, que es una palabra italiana que nace de ese circuito donde quedan confinados los judíos por la noche y que crea el propio papado, es decir, el primer gueto aparece en la Roma papal en los estados pontificios. Hay una mentalidad de gueto que va desarrollándose durante los siglos posteriores, y hay un momento en el siglo XVIII, como consecuencia de la Ilustración, en el que hay judíos que llegan a la conclusión de que hay que salir del gueto, y no solamente salir en un sentido físico, sino en un sentido mental y en un sentido espiritual. Y lo que es la Ilustración del siglo XVIII en Europa occidental, fundamentalmente, es, dentro de los judíos de la Europa occidental, el movimiento de la Haskalah, dentro del cual, pues el caso de Moisés Mendelssohn es el más conocido, el más sonado, pero no es el único. ¿Qué pretende esa Haskalah? Bueno, yo sé que la Ilustración siempre ha estado muy mal vista en ciertos barrios. Yo creo que la Ilustración pudo tener sus errores, tiene sus matices, pero en términos generales me parece extraordinariamente positiva, y sobre todo en algunos países europeos. Y esos judíos quieren seguir siendo judíos, pero ya no ser judíos de gueto, no ser una parte de la población de segunda, no ser súbditos de una categoría inferior. Lo que quieren ser es ciudadanos de religión judía. Y eso hace que, por ejemplo, Mendelssohn, que es un gran enamorado de la cultura alemana, y eso es comprensible, y más en el siglo XVIII, pues por un lado quiere traducir la Biblia al alemán, enorme herejía, pero en la que consigue imponerse. Quiere que los judíos conserven sus tradiciones, pero quieren que esos judíos lo que vayan a ser en última instancia es ciudadanos de pleno derecho de religión judía, como puede haber en el Imperio Alemán ciudadanos de pleno derecho que son católicos o que son protestantes. Esa visión de la Ilustración la retoma la Revolución Francesa. Uno de los primeros pasos de la Revolución Francesa es declarar que son ciudadanos de pleno derecho en Francia, tanto judíos como protestantes. El hecho de ser un ciudadano de pleno derecho no puede quedar limitado, ni mucho menos, a que uno sea católico o a que, aunque le hayan bautizado católico, no crea en nada. Protestantes y judíos tienen el mismo derecho. Y Napoleón sigue en esa misma línea, pero claro, Napoleón al mismo tiempo inmediatamente advierte: oiga, nosotros queremos que los judíos sean franceses de religión judía. Lo que no queremos es que se forme un Estado judío dentro del Estado. En buena medida, las primeras décadas del siglo XIX son el esfuerzo porque los judíos, a favor de los cuales se van dictando leyes de emancipación en los distintos estados europeos, hay excepciones tristes como es el caso de España, pero poco a poco eso se va avanzando. La corriente fundamental es el hecho de que podamos ser ciudadanos de pleno derecho, alemanes, ingleses, franceses, pero de religión judía. Eso va a tener una reacción, sobre todo en el este de Europa, entre aquellos judíos que consideran que, bueno, eso es poco menos que apostatar del pueblo de Israel, y ahí va a surgir el hasidismo, etcétera, etcétera, pero ese es un movimiento occidental muy claro. Esa visión, que es una visión que surge de la Ilustración, que consagran las revoluciones liberales,
empieza a ser cuestionada a finales del siglo XIX, cuando se producen procesos de reconstrucción nacional y de nacionalismo en Europa occidental. Es decir, una Italia que ha estado fragmentada pues prácticamente 1300 años, de pronto vuelve a reformarse, a refundarse como una Italia que es una nación, una Alemania que ha estado fragmentada desde hace pues más de 3 siglos, de pronto también se reunifica como nación. Y eso va a tener repercusiones en distintos lados de Europa. Va a ser la base del nacimiento del nacionalismo catalán, por ejemplo. Y del Va a vasco ser, también, ¿no? y del vasco copiando el catalán, por ejemplo. Pero va a llevar también a judíos del este de Europa a plantearse que puede haber una nación-estado que sea una nación-estado judía. Y ese es el nacimiento del sionismo. Inicialmente muy cuestionado, tanto por judíos ilustrados o liberales como por judíos religiosos, los primeros porque consideran que eso es un disparate. Nosotros lo que queremos no es crear una nación judía, eso desapareció hace casi 2000 años. Nosotros lo que queremos es ser ciudadanos de pleno derecho que mantenemos nuestra cultura y nuestra religión, y ese es el sentimiento de los judíos ilustrados, sean más o menos seculares. En muchos casos es gente que practica el judaísmo, pero tiene una visión de que quieren ser ciudadanos de pleno derecho, y junto con eso hay judíos que podrías calificar de ultraortodoxos que dicen, bueno, eso es intolerable, ustedes quieren asumir en sus manos, y además gente que ni siquiera es creyente, una función que solo puede tener el Mesías cuando venga en el futuro, y por lo tanto ustedes son unos blasfemos, y además unos blasfemos de la peor especie. Eso hace que el sionismo sea un movimiento muy minoritario desde su fundación ya en esas postrimerías del siglo XIX, pues prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial. Es decir, incluso durante la Segunda Guerra Mundial, el sionismo va a seguir siendo un movimiento muy minoritario por la sencilla razón de que los sionistas que quieren un Estado por encima de todo, con los límites que sea, pero que sea un Estado, y que apelan a esa declaración Balfour de 1917, pues evidentemente llegan a pactar con los nazis, que es uno de los episodios Pacto más Jabará. siniestros, exactamente, el Pacto Jabará, que es uno de los episodios más siniestros de la historia del sionismo y cuya documentación ya exhumó hace unas décadas, creando un escándalo tremendo, un historiador israelí que se llama Tom Segeb, que escribe un libro que se llama El séptimo millón, en referencia a esos judíos que no están en la Europa del Holocausto, que se van ubicando en Palestina y que, por ejemplo, cuando pactan con los nazis quieren que todos los judíos se vayan de Palestina. Es decir, la meta de los nazis es el Judenfrei, es decir, déjennos ustedes el territorio del Reich sin un solo judío. Estamos dispuestos a pactar con ustedes para que se lleven a todos los judíos de Alemania. Y la respuesta de los sionistas es, no, ni lo sueñen. Nosotros solo queremos judíos que sean varones, que estén sanos y que sean jóvenes. No nos manden ustedes ni viejos, ni niños, ni enfermos, ni mujeres. Ni asimilados tampoco, ni ¿no? asimilados. Con lo cual, desde luego, de manera indirecta, no cabe la menor duda de que los sionistas ayudan bastante a que muchos judíos no puedan salir de Europa antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial y allanan el camino a que muchísimos de esos judíos murieran durante la Segunda Guerra Mundial. Es muy triste tener que decirlo, pero yo creo que históricamente no se puede negar. Y cuando uno recuerda que, por ejemplo, el encargado de las conversaciones con los sionistas es Adolf Eichmann, al que finalmente secuestraría el Mossad y ahorcarían en Jerusalén, y que incluso nazis y sionistas sacan una medalla conmemorativa en la cual se ve en uno de los lados de esa medalla la esvástica y en el otro lado la estrella de David, pues resulta bastante evidente por dónde iban los sionistas en los años 30. Claro, es que aquí hay una cuestión y yo creo que desmonta un poco la idea de los judíos como una etnia unívoca, ¿no? Que es el hecho de que precisamente todos los movimientos, el movimiento nacionalista judío no deja de ser
un reflejo de la sociedad en la que se estaba desarrollando, ¿no? Se estaba desarrollando Totalmente. precisamente en la Europa del nacimiento de estos nacionalismos y, por tanto, bueno, pues los judíos y aquellos que querían que la identidad judía, digamos, trascendiese al planteamiento religioso, bueno, pues establecen vasos comunicantes con los nacionalismos de la época, llegando al punto que si uno lee el Muro de Hierro de Zev Jabotinsky allá por 1920, las confluencias con los planteamientos nazis son ciertamente notables. Iba a llegar a lo del Pacto Jabará, Innegables, innegables. un poco más tarde. Perdona, Pero, que te he cortado. pero ya que has mencionado a Jabotinsky, vamos, tan innegables, que Jabotinsky escribe artículos elogiosos sobre Hitler y el nacionalsocialismo alemán, no porque fueran antisemitas, obviamente, sino porque él dice Hitler tiene una idea clara de lo que es un Estado. Un Estado es la sangre y la tierra. La tierra, exacto. Que efectivamente es la definición del movimiento nacionalsocialista alemán. Y claro, ahí Hitler acierta, tiene que ser la sangre y la tierra. Y eso es algo que tenemos que copiar. Y de ahí que Jabotinsky, bueno, sea un gran admirador de Mussolini, cosa que, en fin, medio se le perdona, pero al mismo tiempo también lo era de las tesis nazis. Insisto, no por el antisemitismo de los nazis, sino porque los nazis comprendían que el Estado tenía que ser la tierra y la sangre. El problema que hay aquí, y es un problema no pequeño, es que no existe una raza judía, les pese a los nazis y les pese a los sionistas. Y de hecho, los estudios que se han hecho genéticos sobre el origen de los actuales judíos no los retrotraen hasta Abraham, Isaac y Jacob. Habrá alguno, pero en términos generales racialmente no son semitas la mayoría de ellos, ni siquiera los sefardíes. En el caso de los sefardíes, y esto está estudiado además por Wexler, que es un catedrático israelí y judío, los sefardíes en su mayor parte proceden de tribus del norte de África que se habían convertido al judaísmo. Igual que los askenazíes proceden en un porcentaje elevadísimo de tribus de Asia Central desplazadas al este de Europa y que se convierten en la Edad Media al judaísmo. Y eso no es una invención de los antisemitas, eso lo cuenta Yehudá Halevi, que es un autor judío medieval, en su libro del Kusari, cuando habla de la conversión de los házaros, que son habitantes de Asia Central, parientes de los turcos, y que se convierten masivamente el reino de los házaros a el judaísmo. De manera que el elemento racial no es cierto. Yo entrevistaba hace un par de días, y es una entrevista que vamos a emitir creo que en 1 o 2 semanas, entrevistaba a un genetista norteamericano, que es un doctor por Harvard, que ha escrito unos libros muy interesantes sobre los orígenes genéticos de las culturas, de los pueblos, etcétera. Y en el curso de la entrevista me decía, dice, mire, sinceramente, alguno de los judíos actuales descenderá de Abraham, Isaac y Jacob. Dice, pero son muy pocos. Y seguramente hay muchos más descendientes de Abraham entre los árabes que no se han mezclado que entre los judíos, que históricamente, a pesar de leyes que son muy estrictas en contra de los matrimonios mixtos, sin embargo, no han dejado de mezclarse a lo largo de los siglos. Claro. Y eso genéticamente es obvio. Aparte que, bueno, hay una cuestión, ya que has tratado este tema de la genética, porque claro, yo desde mi punto de vista, todos estos esfuerzos denodados que hace el sionismo por tratar de dar una entidad de raza, ¿no?, al pueblo judío, para trascender precisamente a la religión, ¿no? Porque claro, para el sionismo la religión se ha convertido en un problema. Precisamente los jaredíes en Israel son los más contrarios a las políticas colonialistas y expansionistas del gobierno de Israel y se está convirtiendo verdaderamente en un problema. Entonces, claro, hacen estos esfuerzos denodados y un uso, digamos, un poco truculento, ¿no?, de la lógica de la genética de poblaciones. Entonces, es esta cosa de los haplotipos, ¿no? Entonces, magnifican la importancia de determinados haplotipos para, bueno, determinar que efectivamente hay una raza. Pero claro, eso es un problema muy importante porque si uno va a Israel se da cuenta de que no solo hay mizrajíes, que son fundamentalmente árabes culturalmente y también genéticamente, y luego tenemos el problema de los beta Israel, que son judíos
etíopes, que si los misrajíes y los sefardíes eran ciudadanos de segunda, los Beta Israel eran ciudadanos de tercera o de cuarta, ¿no? Bueno, hay una obra de Arthur Miller, que por cierto era judío y gran dramaturgo americano, en la que uno de los personajes está planteándose qué define la identidad de un judío y de pronto uno de los personajes con los que habla le dice, hombre, pero si hay hasta judíos chinos. Y le dice el otro, ¿hay judíos chinos de verdad? Dice, sí, dice, que Dios los bendiga. Bueno, pues efectivamente esa es la historia. Y por otro lado, tiene lógica, porque el judaísmo, guste o no guste, es una religión. Es el sionismo el que ha decidido apoderarse del judaísmo y darle un énfasis de carácter racial, que además no aparece en la Biblia. En la Biblia ese carácter racial precisamente es desdeñado. Cualquiera que vaya, por ejemplo, al libro del Deuteronomio, se encuentra como ese israelita que va a presentar anualmente las ofrendas ante Dios, empieza recordando que su antepasado fue un arameo errante, no un judío de toda la vida que viene de Abraham, sino uno más de esos pueblos nómadas o seminómadas que discurrían por Oriente Medio. Y de uno de esos venimos nosotros. Y esa es la visión que aparece claramente en la Biblia, pero que además la historia mantiene. Cuestión aparte es que en un momento determinado en que el romanticismo impulsa los nacionalismos y además nacionalismos imperialistas, como es el final del siglo XIX, pues haya judíos minoritarios que se apuntan a ese carro y que se suben a ese tren. Pero eso es una cosa distinta de la historia. Y luego además, claro, hay esfuerzos por de alguna manera sustentar esa visión. La historia de los judíos de Goethe, que es una historia desde muchos puntos de vista notable, bueno, pues es una historia para demostrar que los judíos somos una cultura que ha existido desde la noche de los tiempos, que es uniforme, etcétera, etcétera. Bueno, pues es falso. Es decir, la historia de Goethe seguramente hay que leerla, yo la he leído y subrayado y releído, seguramente tiene aportes interesantes, pero esa visión que da del judaísmo y de los judíos a lo largo de la historia no es histórica, es metahistórica, es política e intenta instrumentalizar la historia, pues como han hecho muchos otros pueblos y muchas otras culturas. Bueno, es que la obra de Hertz, precisamente, quizá dentro de esta Haskalah que hablábamos, sea el corpus teórico, ¿no? Que da alas a los planteamientos sionistas, ¿no? Y construye, pues a partir de los textos bíblicos, pues una historia que, bueno, pues por ejemplo, un autor como Shlomo Sand refuta totalmente, ¿no? Habla, por ejemplo, precisamente con la expulsión de los judíos tras pues la destrucción del templo en el año 70 y la revolución de Bar Kokhba, ¿no? En el 132. Y entonces, claro, Shlomo Sand, que critica no solo la construcción nacional judía, sino todas las demás, ¿no? Bueno, el libro dice que, bueno, pues todas las construcciones nacionales pues tienen una cierta apropiación. Mitología, ¿no? ¿no? Una cierta mitología. Entonces es muy interesante en ese sentido, pero claro, el caso de la construcción sionista, pues con doble motivo, porque no tenían una tierra en la que, entonces se tienen que apropiar de una tierra y para ello tienen que hacer todo un retruécano histórico. Entonces una de las cuestiones que Shlomo Sand critica precisamente es el mito de la diáspora, ¿no? Y de cómo teóricamente los judíos son expulsados de Jerusalén y teóricamente todos se van hacia Asia Central, lo que explicaría, bueno, el florecimiento de la cultura askenazí. Sin embargo, Shlomo Sand señala que quizá los que se fueron, si es que se fueron, porque no eran usos y costumbres romanos de la época expulsar masivamente a gente, sino tomar por las buenas, mantenerse tu cultura, tus instituciones, o por las malas y directamente tarraso. Era un poco las dos maneras, ¿no? De los romanos de hacerse con los territorios. Entonces parece que si hubo un éxodo fue quizá más hacia la zona de Babilonia. ¿Cómo lo percibes tú? Bueno, vamos a ver, es que eso es incluso anterior. Vamos a ver, en el siglo VI antes de Cristo se produce la destrucción del reino de Judá, de donde viene el término judío, y se produce la destrucción como consecuencia de una política estúpida de cara a Babilonia. Es decir, Babilonia es un poder en expansión, es un imperio en expansión, relativamente tolerante, pero en el caso del reino de Judá se piensa en la posibilidad de entrar en alianzas militares para enfrentarse con Babilonia, porque esto de la OTAN
tampoco es que sea algo totalmente nuevo, original ¿no? en términos históricos, ¿no? Y entonces, bueno, pues evidentemente en el caso del Reino de Judá deciden entrar en la OTAN contraria a Babilonia y esto lo acaban pagando muy caro porque finalmente el imperio neobabilónico entra en ese Reino de Judá que ocupa una pequeña parte de lo que ahora sería Palestina. Por supuesto, acaba con el Reino de Judá, deporta a sus habitantes, destruye el Templo de Jerusalén y arrasa Jerusalén. Cuando varias décadas después el imperio babilónico cae ante el empuje del imperio persa, el rey persa Ciro ofrece a los judíos la posibilidad de regresar a la tierra de sus antepasados y la inmensa mayoría no vuelve. Y eso es algo que aparece con claridad en las propias fuentes bíblicas. Es decir, ¿y por qué no vuelve la mayoría? Porque se estaba muy bien en Babilonia, que ahora estaría bajo dominio persa y no bajo dominio babilónico, pero se estaba mucho mejor que en ese lugar perdido a las orillas del Mediterráneo. Y de hecho, en el siglo I, es decir, varios siglos después, por cada judío que vivía en ese territorio de Palestina, ya muy troceado bajo administración romana, por lo menos 2 vivían en lo que se denomina la diáspora. Es decir, la mayoría de los judíos eran ciudadanos de otros o súbditos de otros imperios de religión judía. Luego podían tener una relación sentimental con la tierra donde había estado el reino de Judá, podían enviar ofrendas al templo de Jerusalén, etcétera, pero la mayoría de los judíos, más del doble de los judíos, vivía afuera. Y eso es algo que se ha mantenido históricamente. Ni siquiera el Estado de Israel ha conseguido que la mayoría de los judíos vivan en Israel, que es algo que se suele pasar por alto. Es decir, llevamos Muy importante viviendo, eso. claro, llevamos viviendo décadas de guerras continuas, de conflictos, de injusticias, de matanzas que supuestamente se legitiman sobre la base de que la mayoría, de que los judíos van a tener un Estado y van a estar seguros. Bueno, pues primero, la mayoría de los judíos no viven en el Estado de Israel, no tiene la menor intención de vivir en el Estado de Israel y en los 2 últimos años el Estado de Israel ha perdido población en vez de aumentar la población. Eso de entrada. Y segundo, y esto es bastante obvio, hombre, no solamente es que no viven allí y desde luego como Estado judío eso no funciona, sino que es que en buena medida el Estado judío vive sobre la base de la diáspora. Y sin el apoyo de esa llamada diáspora, con razón más o menos mayor, pues el Estado de Israel lo pasaría muy mal. Y tercero, usted no puede pretender en la supuesta seguridad, que luego se ha visto que no es tal, de un determinado colectivo, sustentar el despojo de otros pueblos, el hecho de la expulsión de esos pueblos de su tierra, el violar el derecho internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, es que precisamente esto es una de las principales fricciones, ¿no? Entre el protosionismo de Pinsker con pues, los judíos ortodoxos de la época, ¿no? Que entendían que esta cuestión de la diáspora era una cuestión más alegórica, más simbólica, no, Sí, sí. no. Y sin embargo, Pinsker, pues bueno, pues él lo planteaba como una especie de estado aberrante en el que los judíos estaban y que, bueno, que tendía a resolver, ¿no? Y que la resolución era necesariamente, bueno, pues muchas personas consideran que Pinsker, o sea, que Theodor Herzl es el padre del sionismo, pero yo, sin embargo, leyendo Autoemancipación, me ha dado la sensación de que quizá el texto fundacional del sionismo como movimiento político sería el de Leon Pinsker. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que no es nada disparatado lo que estás diciendo. Yo creo que seguramente el pistoletazo de salida lo da Pinsker, aunque luego el que efectivamente pasillea y contrapasillea pues todo tipo de cancillerías acaba siendo Herzl, ¿no? Y hombre, no cabe la menor duda de que el papel de Herzl es un papel esencial, pero no empieza de cero, ni tampoco se le ocurre solo a él. Y de hecho, incluso Herzl era un personaje muy asimilado hasta que tiene ocasión de comprobar como periodista lo que fue el affaire Dreyfus y entonces, bueno, su fe en la integración en las sociedades occidentales se tambalea. Se tambaleó en su caso, porque en la de la mayoría de los judíos que vivían en naciones occidentales, sobre todo si tenían un régimen liberal, no solamente no se tambaleó, sino que se mantuvo con una fe inquebrantable hasta el mismísimo Holocausto.
Es decir, yo he conocido familiares, por ejemplo, de judíos alemanes, de judíos austriacos, que no quisieron marcharse de Alemania y que la razón que te daban era que tenían tal confianza en cómo había mejorado después de la emancipación su situación en Alemania que Hitler no podía durar. O sea, esto es una mala gripe, pero esta mala gripe se va a pasar enseguida porque Alemania es Alemania. Se equivocaron trágicamente, no cabe la menor duda. Yo incluso tengo algún amigo que toda la familia salió de Alemania y el abuelo no soportaba la Argentina, se volvió a Alemania y ahí murió durante el Holocausto. Pero en términos generales, la mayoría de los judíos confían en esa Francia, en esa Alemania, en esa Gran Bretaña, no digamos ya, donde efectivamente son ciudadanos de pleno derecho y de religión judía. Y por lo tanto, el sionismo es una cosa rara de judíos del este de Europa, que además son unos descreídos y que son mal mirados por otros judíos del este de Europa, que al contrario de ellos son religiosos. Claro, ciertamente ese es quizá uno de los grandes problemas con los que contaba el sionismo y que explica un poco por qué era una opción tan minoritaria, ¿no? Porque no solo tenía a los judíos asimilados en contra y a los judíos ortodoxos, sino también pues, cuando surgen, ¿no?, los movimientos socialistas, precisamente el partido Bund, el bundismo, era uno de los grandes críticos. Sin embargo, luego con el tiempo el bundismo se fue adaptando, ¿no?, hasta formar un poco la semilla de esto que fue luego el sionismo laborista, el sionismo bueno, como le llaman algunos, ¿no? Como le llaman algunos. Como le llamamos algunos, olvidando, bueno, pues que parte de los problemas con los árabes se fueron creando pues al calor de este sionismo bueno, ¿no? Y las leyes, bueno, racistas que planteaban desde el sindicato Histadrut, un sindicato de izquierdas, pero que sin embargo prohibía trabajar a los árabes en determinadas tierras y determinadas cuestiones. Y, en fin, de todos modos, bueno... Hay un elemento, si me lo permites, sí, que por es supuesto. interesante porque efectivamente el papel de los judíos en el desarrollo del socialismo, sobre todo en Centro y Este Europa, mucho menos en Europa Occidental, es muy importante. Incluso se crean partidos socialistas judíos, como es el caso del Bund, que era muy fuerte en Polonia, pero que también tenía una presencia muy importante en Rusia, entre otras cosas porque surgió en Polonia cuando Polonia era parte del Imperio Ruso. Y hay un escrito de uno de los dirigentes de los sindicatos judíos en el este de Europa, en el que dice, bueno, a mí lo que me parece intolerable del sionismo es que los judíos los sionistas quieren ser en Polonia ciudadanos de primera clase, igual que los polacos, pero y no ser ciudadanos de segunda clase, pero aspiran a, en ese futuro Israel, ser ellos ciudadanos de primera clase sobre una población árabe de segunda clase. Y esto era evidente incluso antes de la aparición del Estado de Israel. Y claro, desde el punto de vista de los religiosos, esto era una blasfemia. Desde el punto de vista de los ilustrados y liberales, hombre, esto nos va a fastidiar porque obstaculiza que nos integremos en sociedades avanzadas. Pero desde el punto de vista de los socialistas, esto es intolerable. O sea, pretenden crear un Estado en el que al final las clases son clases, por así decirlo, raciales. Y la primera clase son los judíos y los árabes solo pueden ser ciudadanos de segunda clase. Eso es intolerable. Claro, en ese sentido, bueno, del pragmatismo de Theodor Herzl yo animo a todo el mundo, porque aparte es un libro muy cortito, El Estado judío, y es verdaderamente un manual de cómo montar un Estado, ¿no? Sí es cierto que Theodor Herzl es superado rápidamente por esto que llamaban el sionismo pragmático, ¿no? El sionismo de Chaim Weizmann, que es quien finalmente negocia con Edmond de Rothschild pues todos los prolegómenos de la declaración Balfour, que la declaración Balfour no se emite hacia Edmond de Rothschild, que no estaba por la labor de crear un Estado judío, porque quería ir creándolo por la vía de los hechos, ¿no? Comprando territorios y tal. Pero claro, del pragmatismo de Theodor Herzl, que sí que es cierto que la cuestión de los árabes, bueno, pues es una cuestión que pasaba por alto prácticamente. Cuando ya llega el sionismo revisionista de Jabotinsky, ya allá por los 20, ellos ya plantean que van a tener un problema eterno, ¿no? A partir de las primeras revueltas árabes allá por 1920. Entonces, cuando Jabotinsky escribe el muro de hierro, claro, es digamos, la semilla del plan Dalet que has comentado antes, ¿no? Entonces ellos se dan cuenta que van a tener que expulsar a los árabes por la vía de los hechos.
otorgando legitimidad a los árabes para defenderse. Es como nosotros estamos echando, igual que en Estados Unidos han hecho una limpieza étnica de los indígenas, los indios que vivían allí, nosotros vamos a tener que hacer lo mismo, pero bueno, es una cosa temporal. Entonces, al final, pese a lo que parezca, comparado con los planteamientos de Smotrich, ¿no? Y el plan decisivo de Smotrich ahora mismo, verdaderamente había una humanización con respecto a los planteamientos actuales que son directamente deshumanizantes, ¿no? Pero Bueno, en poco tiempo pasan muy rápido el pragmatismo directamente al terrorismo. vamos a ver, ahí hay un problema que también hay que entender. Comentábamos antes que, claro, el sionismo lo entiendes en la creación de los nacionalismos europeos. Se integra dentro de unos nacionalismos que son expansionistas y que son imperialistas. Pero también circula en paralelo con el hecho de que hay poblaciones indígenas en África, en Asia, en América, a la que se expulsa de sus tierras. Oye, y si no se dejan expulsar, se les extermina y se acabó. Y ese es un fenómeno que se va a dar en Australia, ese es un fenómeno que se va a dar en África, ese es un fenómeno que se va a dar en el Congo, ese es un fenómeno que se da en Argentina, es decir, se da en distintos lugares del mundo. Y desde esa perspectiva, que por supuesto con la visión que nosotros tenemos ahora es espantosa, es pavorosa y es inaceptable, sin embargo, en esa época no era tan grave. Es decir, los poderes coloniales consideraban que, bueno, que llegado el caso, oye, pues si hay que desplazar a una tribu entera o hay que exterminar a una tribu entera, pues mala suerte para ellos, pero eso está legitimado por el hecho de nuestro avance imperial, de la manera en que nos hacemos con materias primas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso explica que Herschel se dirija inicialmente a poderes imperiales. Es decir, él intenta hablar con el sultán de Turquía, porque, claro, el sultán de Turquía es el que aquí decide si no pueden echar unos cuantos árabes para que pueda haber una inmigración judía. Intenta llegar a un acuerdo con el Kaiser alemán, con Guillermo II, con el que llega a entrevistarse en un viaje fugaz a Palestina. Pero Guillermo II le dice, oiga, que esto es de los turcos y, hombre, yo puedo hacer alguna recomendación para que aquí vengan algunos judíos, pero usted comprenderá que yo no se lo puedo dar. Y en un momento determinado, esa política de apoyo en los imperios, que además es el reflejo de la política imperialista de la época, quien la maneja muy bien es Chaim Weizmann. Weizmann, en un momento determinado, dice, bueno, en esta guerra en que está hundida en estos momentos Europa y sus imperios, aquí la puede ganar Gran Bretaña. Y quien nos va a abrir la puerta va a ser Gran Bretaña. Y nos va a abrir la puerta fundamentalmente por dos razones. Una es las finanzas internacionales, y ahí Rothschild tiene un papel, o Rothschild tiene un papel muy importante, pero la otra es que la Primera Guerra Mundial está en un punto muerto. Y para poder salir de ese punto muerto es indispensable la entrada de unos Estados Unidos cuya población quiere ser neutral. Y ahí efectivamente el sionismo utiliza no solo la banca judía importantísima en Estados Unidos, como es el caso Warburg, de los Warburg y los Schiff, que son importantísimos, y los va a utilizar en esa dirección, y además otros factores del mismo tipo. Si finalmente el gobierno de su graciosa majestad le envía una carta a Rothschild, es porque el precio de ese apoyo al establecimiento de un hogar judío en Palestina está en el hecho de que han conseguido que Estados Unidos entre en la guerra. Y esto está más que fundamentado, más que documentado y más que demostrado. Y claro, evidentemente la entrada de Estados Unidos en la guerra acaba decidiendo la Primera Guerra Mundial, no cabe la menor duda. Precisamente los Schiff y los Warburg tienen un papel más fundamental no solo en la creación del Estado de Israel, sino también en la financiación, por ejemplo, del partido bolchevique contra los rusos blancos, contra el zar Nicolás II, precisamente para que los rusos saliesen de la guerra y los estadounidenses entrasen, ¿no? Esos movimientos tectónicos que se dan a la vez. Bueno, y fundamentalmente de apoyo a Trotsky. Es decir, vamos a ver esto... Un judío ilustre, por cierto. Es un judío ilustre. Es decir, esto voy a intentar frenarme porque me puede desviar mucho. Pero, claro, pero Trotsky es un agente, aunque esto suene muy estalinista, Trotsky es un agente de las altas finanzas de Wall Street. Es decir, Trotsky es expulsado de Francia en el 16, pasa por España,
curiosamente escribe un libro sobre España donde te quedas pasmado de cómo ha entendido cómo es España y los españoles un señor que no hablaba una palabra de español. O sea, el libro de Trotsky sobre su viaje por España, te quedas pasmado y te das cuenta de que no era ningún estúpido. Pero cuando él llega a Nueva York, quien lo mantiene en un apartamento con aire acondicionado en 1916, con calefacción en 1916, con ascensor, moviéndose en limusina, y después le da dinero y le da oro, es Jacob Schiff, que es el gran banquero judío americano, por delante incluso de los Barbour. Y en ese sentido tampoco era algo inocente, es decir, el plan era ejecutar lo que luego pasó en los años 90 del siglo XX con Rusia, es decir, vamos a saquear todo lo que podamos de Rusia, y evidentemente Trotsky es un canal fantástico, porque si estos se imponen, nos vamos a llevar de Rusia pues más o menos lo que se llevaron en su día durante el periodo de Boris Yeltsin. Pero esto nos llevaría muy lejos de donde estamos ahora. Bueno, vamos a llevarlo hacia nuestro terreno, que estamos hablando del sionismo, pero verdaderamente es que son cosas que son vasos comunicantes y es imposible no comentar algunas cosas para dar contexto, ¿no? Pero yo recomiendo desde aquí la trilogía de Anthony Sutton, precisamente sobre esta cuestión, que me parece verdaderamente muy esclarecedora. Y bueno, pues esto nos conecta también con, precisamente, lo has comentado tú antes, anticipándolo, la cuestión del Pacto Habará, pero el Pacto Habará quizás sea el gran triunfo del sionismo, en el sentido de que, claro, en la Alemania de aquel momento, ese pacto entre nazis y sionistas, precisamente el contexto en el que el sionismo internacional pretendía dar un golpe a la economía alemana mediante un bloqueo, un boicot a los productos alemanes, y precisamente son los sionistas alemanes los que intermedian para bueno, pues que no se produzca tal bloqueo y de algún modo que Hitler favorezca los intereses sionistas, ¿no? Entonces, bueno, a medida que Hitler va aprobando leyes contrarias a los judíos, sin embargo, por ejemplo, los periódicos sionistas los mantiene, da mando en plaza a los sionistas en los famosos Judenrat, ¿no? Entonces, bueno, pues se empieza a favorecer, claro, a Hitler le venía bien por deshacerse de los judíos en Alemania, pero a la vez sin que hubiese una fuga de capitales. Se encuentra un sistema de, bueno, cambio en especie, digamos, ¿no? Tú me compras productos y luego los vendes allí y de algún modo no pierdes el dinero y así no hay fuga de capitales. Establece lo que tú has dicho y comentado antes, que me parece fundamental, ¿no? La categorización por perfiles, ¿no? Capitalistas, jóvenes, etcétera, para la construcción de un nuevo Estado. Bueno, pues haciendo gala del mismo pragmatismo que tanto Jabotinsky como Herzl previamente, bueno, pues habían mostrado en sus escritos. Pero claro, lo que ocurre finalmente es que el Holocausto se ceba más con quienes se sentían alemanes, con los judíos precisamente asimilacionistas y con los judíos ortodoxos, ¿no? Entonces, claro, de repente el sionismo, de la noche a la mañana, como movimiento nacional que, digamos que por simpatía, vibra junto con los movimientos nacionalistas alemanes, italianos, rusos, etcétera, bueno, pues se hace realmente con el control de la situación cuando realmente eran muy minoritarios hasta hacía muy poco, ¿no? Y ya por acabar este pequeño detalle, cuando los asimilacionistas supervivientes del Holocausto van a vivir a Israel, son tremendamente maltratados por las autoridades israelíes, ¿no? Son judíos de quinta división prácticamente. Bueno, y hay otro problema muy serio, y es que después del Holocausto es verdad que algunos judíos marcharon hacia Palestina en la idea de que era el sitio que tenían, pero mayoritariamente no querían irse a Palestina. Es decir, la mayoría de los judíos querían llegar a Europa Occidental y a los Estados Unidos, incluso muchos a Argentina. Y la idea de irse a Palestina pues era un disparate. Cuestión aparte es que en muchos casos los sionistas insistieron en ello, incluso a veces provocaron atentados de falsa bandera para que la gente se fuera a Israel, pero que la gente se fuera a Israel no fue tarea fácil. Yo creo que es uno de los elementos más titánicos que aporta el sionismo en un momento determinado, porque la mayoría de los judíos quería seguir viviendo en lugares donde pudieran ser judíos y al mismo tiempo prosperar, porque eran lugares de prosperar. Fuera el Canadá, fuera Australia, fuera Sudáfrica, donde fueron muchos, por supuesto Estados Unidos y hasta la Argentina. Y ahí efectivamente los sionistas se van a tener que emplear a fondo para que haya gente que vaya llegando a Palestina.
Claro, y precisamente también la desconfianza, ¿no? Con la que los alemanes y centroeuropeos que llegan a Israel y cómo son tratados al principio con gran desdén, ¿no? Por las autoridades de Israel. Y eso es una cosa, bueno, que es bastante llamativa, habida cuenta del uso, ¿no? Que se ha hecho en las décadas posteriores de la idea del holocausto, ¿no? Bueno, llegando a un punto, ahora hablaremos también de este libro de Finkelstein, La industria del holocausto, que te voy a preguntar Sí. sobre este planteamiento. Pero claro, efectivamente, casi todos los judíos asimilados se van a Estados Unidos, donde realmente no tienen un problema de pogromos, ¿no? Es un país que No. en sí mismo se ha construido sobre la idea de una diversidad étnica, religiosa, y bueno, pues es un buen lugar para que los judíos puedan florecer, ¿no? Es Eh, así, o sea, eso yo creo que no tiene discusión y no fue fácil realmente que la gente decidiera irse a Palestina, ¿eh? Yo he conocido casos de supervivientes del Holocausto que eran niños y bueno, los iban buscando por los campos de refugiados para enviarlos a Palestina. ¿Por qué? Porque realmente la emigración voluntaria hacia Palestina dejaba mucho que desear para los deseos de los sionistas. Claro, es que ahí tienen un problema también de primer orden, que es la cuestión demográfica, ¿no? Que también eso ya lo hablaba Jabotinsky en su momento, ¿no? Tendrían que superar demográficamente a los árabes para poder realmente legitimar un Estado, ¿no? Y lo vemos ahora, claro. Yo he visto imágenes dramáticas de presos palestinos que, bueno, pues meten en botecitos el semen para que lo lleven a sus mujeres para poder inseminarlas posteriormente. O sea, el tema demográfico verdaderamente no se habla mucho, ¿no? Pero claro, los israelíes tienen un problema porque como sociedad occidental que son, ¿no? Sociedad europea fundamentalmente que son, pues están, bueno, pues la demografía es menor en relación a los árabes, ¿no? Entonces, también eso se ha convertido en una de las justificaciones de muchos sionistas para decir que no hay un genocidio en Gaza, ¿no? Porque los palestinos se siguen reproduciendo. Sí. ¿Cómo ves esta paradoja tú? No, a mí eso me parece una monstruosidad. Eso es como decir que no hubo un genocidio perpetrado por los nazis porque sobrevivieron millones de judíos. O sea, es que me parece un argumento absolutamente disparatado y en algún caso me parece descarado y inmoral. Claro. Bueno, sobre el libro de Finkelstein, que es un libro muy polémico, yo lo he leído varias veces y bueno, hay algunas cuestiones que, porque claro, Norman Finkelstein es hijo de represaliados por Sí. el De nazismo, deportados, de de deportados. deportados, y bueno, pues claro, claro, viniendo de él, verdaderamente las críticas que hace, pero llega incluso a hablar sobre el tema de las cifras. Él habla de la industria del holocausto como una especie de invención de los sionistas americanos posterior a la Guerra de los 6 días. Él establece ahí el punto, como que antes de eso Sí. los planteamientos sionistas eran fundamentalmente de tipo humanitario, ¿no? Filantrópico, y cuando realmente se dan cuenta de que ahí hay un poder importante como poder colonial, como una suerte de base, ya los británicos, digamos, estarían fuera de la ecuación, o por lo menos como hegemón en la zona. Y entonces, cómo el sionismo hace un uso, dice el industrial prácticamente, para, bueno, pues sacar tajada y favorecer los intereses del Estado de Israel, estableciendo una relación, como diría aquel, ¿no? Una unidad de destino en lo universal, ¿no? Rompiendo con la lógica de la doble lealtad, ¿no? Que siempre había imperado bueno, pues en el imaginario judío, ¿no? Europeo. Tú, el libro bueno, ¿qué opinión te merece el libro de Finkelstein? Bueno, Y cómo... Finkelstein y yo nos escribimos con cierta frecuencia. Ajá. O sea, mantenemos una cierta relación no muy estrecha, no muy continuada, pero vamos, sí tenemos una cierta relación y de vez en cuando intercambiamos impresiones. Y yo el libro de Finkelstein, pues lo leí cuando apareció en español hace ya muchos años y te puedo decir que algún personaje bastante relevante de la comunidad judía en España, en cierta ocasión, en algún almuerzo, comentándolo, me dice, todo lo que dice el libro es verdad, pero claro, es que esto no es oportuno contarlo. Y yo creo que lo que decía era cierto y era sincero, ¿no? O sea, evidentemente lo que dice Finkelstein no tiene vuelta de hoja porque es real y todos los casos que cuenta y toda la manipulación del holocausto y la gente que ha hecho negocio a costa del holocausto es algo que no se puede negar, pero evidentemente desde el punto de vista de la imagen
del Estado de Israel, incluso de las comunidades judías fuera de Israel, pues hombre, la verdad es que no es el libro más deseable como para que se publique. Yo creo que es un muy buen libro, como en general son muy buenos los libros que ha escrito Finkelstein, que es un personaje vinculado sobre todo a una visión moral y que entronca con una serie de judíos que finalmente pues sienten horror ante lo que ha sido la realidad del sionismo, fundamentalmente por razones morales, ya ni siquiera religiosas, ¿no? El caso de Finkelstein es muy conocido, hombre, porque es un profesor en Estados Unidos, un profesor universitario, que por cierto ha tenido problemas en algún momento precisamente por los libros que escribe y tuvo que andar brujuleando a ver dónde seguía encontrando trabajo como docente. Pero hay otros personajes que yo diría que todavía van más allá. O sea, el caso de Yeshayahu Leibovitz, que es seguramente el filósofo más importante de la historia del Estado de Israel y que acuñó el término judeonazis, pues es un personaje que se fue desengañando cada vez más del sionismo y que acabó siendo contrario a la política del sionismo por razones de carácter moral. Es decir, Leibovitz empieza a ser crítico ya en los años 50, cuando, por ejemplo, hay expediciones de castigo en las que se asesina masivamente a palestinos. Por cierto, una de esas expediciones, la de Rafah, la recordaba yo en un editorial de esta semana en La Voz, donde esta semana, exacto. Exactamente el ejército de Israel pues ametralló a más de 100 civiles palestinos, pues porque había que ametrallarlos y punto final y sin ninguna justificación durante la guerra del Sinaí, la guerra de 1956. Y Leibovitz le horroriza eso, le horroriza la invasión del Líbano en los 80, le horroriza que en un momento determinado se pueda legalizar el uso de la tortura en Israel, porque es el único país del mundo donde la tortura es legal, y hay un momento en que él dice, bueno, este gobierno sionista está convirtiendo a los jóvenes judíos en judeonazis porque el comportamiento que tienen es el propio de una mentalidad nazi. E incluso hay una entrevista que él concede, si no me falla la memoria, a Maarib, en la cual él dice que la mayor desgracia que le ha sucedido en la historia al pueblo de Israel y al Estado de Israel es David Ben Gurión, que es el fundador por antonomasia del Estado de Israel, algo que parece ser que a Ben Gurión le puso, pero como a la bicha del pantano. O sea, procuró no exteriorizarlo, pero la gente que estaba cerca decía que aquello le había puesto verdaderamente furioso, dada la autoridad moral que tenía Yeshayahu Leibovitz. Y yo creo que es el caso de Finkelstein y es el caso de muchos otros que en algún momento han podido ser sionistas o no, pero que en cualquier caso consideran que el sionismo está totalmente deslegitimado desde el momento en que pretende justificar la comisión sistemática de crímenes y que además todo lo justifica sobre la base de la tierra y el suelo, lo cual, como supo ver muy bien el propio Jabotinsky, es algo que los nazis defendían exactamente igual. Claro, aparte de como lo que tú estás diciendo, la deriva de que señalaba Leibovitz con respecto a los judeonazis realmente es totalmente natural, ¿no? Es una consecuencia lógica. Si todo tienes unos planteamientos que parten de las teorías de la raza, el suelo y la sangre, ¿no? Bueno, pues lo lógico es que varias décadas después aparezcan esta suerte de judeonazis. Bueno, llevamos 1 hora y cuarto, me está siendo de un gran interés. Te voy a hacer las dos últimas preguntas. Bueno, una cosa que has dicho con respecto a Leibovitz, bueno, no es el único. También Noam Chomsky, que era un personaje que en un principio fue desarrollando una cierta, bueno, pues afinidad con el Estado de Israel, pues viendo la praxis que luego desempeñaron a partir de determinado momento, ¿no? Y tal. Y bueno, también Hannah Arendt, que es una autora a la que muchos citan, pero no parecen entender mucho, ¿no? Y Hannah Arendt también, bueno, pues criticaba mucho la praxis del Estado de Israel y yo creo que quizá los autores judíos más relevantes no son precisamente afines a la causa sionista. La última pregunta, te he escuchado en una conferencia que has dado, alguna entrevista que has dado con respecto a esto, en relación con el planteamiento que hace Ilan Pappé. Ilan Pappé sostiene que no hay ninguna posibilidad de crear una suerte de dos estados y que él aboga
y yo estoy también bastante en esas tesis, él aboga por un único Estado democrático en el que, bueno, pues todos los habitantes de este Estado tengan los mismos derechos, los mismos deberes, ¿no? Que sean ciudadanos de pleno derecho y tal. Sin embargo, yo a ti te he escuchado en alguna entrevista que quizá no haya otra posibilidad que los dos estados por una cuestión de puro, bueno, de posibilismo, ¿no? De la ventana de lo posible, ¿no? Bueno, Bueno, matiza esta cuestión. es la tesis de Ilan Pappé y de otra gente. O sea, el caso de Judah Magnes, por ejemplo, nada más aprobarse la partición, se opuso a la partición porque vio lo que iba a venir y él sostenía que lo que tenía que haber era unos Estados Unidos de Palestina, pero Estados Unidos de Palestina, de los cuales uno fuera judío y otro era árabe. O sea, la idea de un solo Estado como confederación al estilo de la Confederación Helvética, de Suiza, etcétera, es algo que viene caminando desde hace muchas décadas. Yo siempre he sido partidario de la tesis de los dos estados, fundamentalmente pues porque creo que evitaría muchos de los choques de convivencia, porque permitiría que pudieran vivir el uno al lado de otro y no agredirse, y además sería, bueno, pues relativamente justo después de una partición que sí fue muy injusta. Esto también hay que dejarlo claro. Ahora bien, también digo que yo, que he sido partidario de siempre de la tesis de los dos estados, soy muy pesimista porque efectivamente el sionismo no tiene la menor intención de permitir que haya otro estado. O sea, eso es evidente. Y cuando se firman los acuerdos de Oslo, en los que yo creí con una ingenuidad, que vamos, ahora lo pienso y me da hasta casi ternura de mí mismo, de la ingenuidad con la que yo pude acoger los acuerdos de Oslo, bueno, pues es que los acuerdos de Oslo estaba todavía la tinta húmeda y el Estado de Israel ya estaba construyendo colonias o asentamientos o como los quieran llamar en las zonas que iban a ser el futuro Estado palestino, lo cual es contrario al derecho internacional, es contrario a la Cuarta Convención de Ginebra, es un crimen de guerra, se considera un crimen de guerra y, desde luego, impide la creación de un Estado palestino. Es decir, la tesis del Likud, y la tesis no solo del Likud, es la de Ben Gvir, es la de Smotrich, es que aquí solo va a haber un Estado, que es Israel, que los árabes van a ser ciudadanos de segunda, como eran los negros en el régimen de apartheid de Sudáfrica, y si no les gusta, que se vayan. Y claro, a partir de un planteamiento así, pues es imposible que haya dos estados. Y si además a diario, porque es a diario, tú estás levantando nuevos asentamientos, expulsando a los árabes de sus tierras, etcétera, 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 pues claro, evidentemente lo de los dos estados es absolutamente imposible, pero al menos en el plano teórico a mí me parecería una solución. No lo tengo nada claro en el caso de un estado, bueno, yo creo que eso implicaría una altura moral que yo sinceramente en esa parte del mundo no la veo, para ser sinceros. Seguramente hubiera sido lo mejor, es decir, había bastante gente que apuntaba a esa solución, no solo los árabes, por supuesto, sino muchísimos judíos, pero yo sinceramente me parece que eso es algo implanteable y de hecho el Estado de Israel va en la dirección contraria. La ley de declarar que el Estado de Israel es un Estado judío, que lo ha sido siempre, pero además que quede todavía sobre el papel, impulsada por Netanyahu y sus aliados, pues va en la línea de que jamás pueda haber una Palestina unificada. Sin lugar a dudas. Bueno, decía en una entrevista que le hice al rabino David Yisrael Weiss, rabino de Netra y Carta, le decía, bueno, que el destino de los judíos de Israel era necesariamente volver otra vez a la diáspora y ser expulsados, ¿no?, por sus actos y que en algún momento ocurriría, ¿no? Y si uno atiende un poco a la situación Bueno, y cómo se están reconfigurando bueno, pues la correlación de fuerzas, ¿no? Pues no sabemos hasta qué punto la dependencia de bueno, Israel de Estados Unidos pueda ser eterna, ¿no? O quizá de aquí bueno, a 50, 60 vamos a ver, años. si se hace una lectura de carácter bíblico de lo que pasa en el Estado de Israel y uno cree efectivamente lo que aparece consignado en los capítulos 28 y 29 del Deuteronomio, que es que la población israelí que no cumple los términos del pacto con Moisés acaba siendo expulsada, lo cual ha pasado varias veces a lo largo de la historia, el Estado de Israel tiene dos telediarios por delante, es decir, un Estado
que Tel Aviv es la capital gay del Mediterráneo y celebra el festival homosexual más importante de todo el continente asiático, donde además se da la circunstancia de casos terribles de discriminación hacia los que no son judíos y que además desarrolla una violencia absolutamente desproporcionada. Bueno, pues si uno lee esos capítulos 28 y 29 de Deuteronomio, dice, pues esta es la próxima y no está muy lejos en el futuro. O sea que una lectura como la que hacen estos rabinos, vamos, es una lectura totalmente posible. Por supuesto, no es incompatible con una lectura que tenga en cuenta solamente factores humanos o factores que se puedan observar. En estos momentos, en Estados Unidos, por primera vez en la historia, la mayoría de la población de Estados Unidos ya no apoya al Estado de Israel. Y esto es un fenómeno del último año y pico. Claro, no sabemos si esto es que la marea está yendo ya en la otra dirección o si es un fenómeno pasajero. Pero lo cierto es que en estos momentos ya más de la mitad de los americanos no apoyamos las acciones del Estado de Israel de manera acrítica, por lo menos. Y entre la juventud el porcentaje es muchísimo mayor. Es decir, aquí estamos hablando de que incluso sectores que mayoritariamente siempre han apoyado al Estado de Israel, ya los segmentos jóvenes mayoritariamente no lo apoyan. Con lo cual, ¿puede sobrevivir el Estado de Israel sin que Estados Unidos lo sostenga? Yo personalmente creo que es imposible. Ciertamente, y bueno, mucha culpa de esto tienen personas como Tucker Carlson, que está desafiando y jugándose la vida, es decir, Sí. Porque verdaderamente, y solo atendiendo a lo que le ha pasado a Charlie Kirk, el momento que ha empezado a hacerse determinadas preguntas incómodas, ¿no?, para sus donantes sionistas, bueno, pues es ciertamente de admirar, por un lado, y ciertamente preocupante también. César Vidal, está siendo verdaderamente un placer, te tendría aquí secuestrado 4 horas haciéndote preguntas. Tengo que enseñar 3 horas esta tarde en un curso sobre Islam, o sea que aunque a mí me gustaría muchísimo, es imposible, pues no puedo estar en 2 sitios a la vez. Lo he intentado, pero no me sale, Carlos, de verdad que no lo consigo. Me consta que lo has intentado, ¿no? La ubicuidad. César Vidal, te deseo lo mejor, ha sido un verdadero placer. Beata.tv es tu casa y bueno, pues yo te dejo, pero te seguiré escuchando, porque ahora en cuanto cuelgue contigo, me voy a poner a escuchar el Despegamos de hoy y el editorial, que todavía no he hecho los deberes. Así que, bueno, pues nos vemos en otra ocasión. Espero que toda la gente que nos está viendo en directo, os mando un abrazo a todos, Isabel, Mr. Dadgel, los 2.500 personas que hay ahora mismo viendo esto. Muchas gracias por estar ahí. Sin vosotros esto no sería posible. Antes de irme, quería precisamente señalar que César es pionero en una cuestión que para mí es la gran esperanza del periodismo, que es un nuevo periodismo en el que los comunicadores dependan de sus lectores y no dependan de publicidad institucional, de lobbies y demás intereses. Y también por eso quiero agradecerle a César Vidal el esfuerzo ímprobo que están haciendo por abrir ese camino absolutamente inédito en nuestro país. Así que muchas gracias, César Vidal, te deseo lo mejor. Nos vemos pronto. No, muchas gracias a ti, lo he pasado muy bien. Lamento tener también otros compromisos y que Dios os bendiga mucho, tanto a ti como a Bea. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte a todos. Nos vemos en el próximo Grupo de Control.